me puedo ir en motocicleta, tengo que irme en vehículo para llegar al aeropuerto porque traigo mi maleta, ¿sí? Si yo traigo, yo voy a viajar después del aeropuerto a Israel, yo no me puedo ir en barco, aunque sí me puedo ir, pero del aeropuerto no me puedo ir en barco, ¿sí? Me tengo que ir ¿en qué? En avión, y tengo que prepararme para el medio el que me va a llevar hasta Israel. Entonces, hay medios que nos permiten llegar al lugar que queremos conocer. Usted y yo hemos oído de la nación de Dios, Israel. Sí, en 15 días está con nosotros Enrique Márquez, el misionero que está en Israel, va a estar compartiéndonos y él nos va a hablar de Israel, pero usted y yo no vamos a tener un conocimiento de Israel hasta que estemos ahí. Y a eso se le llama el conocimiento por experiencia. De tal manera que el apóstol Pablo lo que nos está diciendo aquí es que él ama tanto a Jesús, y no solamente ama a Jesús, sino que estima todo lo que de este mundo hay como pérdida, y aún las cosas buenas que él atesoró, como su buena religión, su buen judaísmo, su justicia irreprensible, todo esto él lo cataloga como algo perdido o algo que ha perdido su sentido de valor, porque ha llegado a conocer, no solamente a saber, no solamente a estudiar, sino ha llegado a conocer de una manera real, genuina y experimental a la persona de Jesucristo. Y me llama la atención esto, porque nosotros tenemos que comprender nuevamente que para que podamos experimentar este amor, dice el apóstol Pablo, amo tanto a Cristo que todo lo demás no tiene significado, es porque primero le conoció. Primero le conocemos y después le amamos, porque si le amamos sin conocerle, le vamos a amar mal. Eso fue lo que meditamos la semana pasada. Ahora, yo quiero primeramente hablarte, o quiero presentarles algunas tesis sobre el tema de conocer a Dios. Y son muy sencillas, ¿verdad? La primera es el peligro de no conocerle. ¿Qué pasa cuando yo me emprendo a una carrera del conocimiento de Dios y no lo hago correctamente? ¿O cuál es el resultado de querer caminar en el reino y en la fe sin conocer a Dios? Miren lo que dice la palabra del Señor, Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Ya lo tiene ahí? Búsquelo. Oseas 4:6. ¿Qué dice? Léalo fuerte. 1, 2, 3. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué peligro es no conocer a Dios. Cuando no conocemos a Dios, ¿cuál es la raíz de no conocer a Dios? Desechar la palabra de Dios. Desechar la escritura. En los jóvenes comentábamos en la clase que debemos de tener cuidado aún con el contenido que vemos en redes sociales que hablan de fe, porque muchas veces hombres, artistas famosos dan una opinión, pero cuando tú ves su opinión dices, no está basada en la palabra de Dios. Escuchábamos esta semana a un cantante decir que para qué nos afanamos y hacemos como del reino de los cielos una fantasía, si tú tienes que vivir el aquí y el ahora y disfrutar de una comida, de un paisaje, y que realmente eso es lo que vale. ¿What? Y su título es El cielo puede esperar. Yo te digo una cosa, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tengamos los ojos puestos en el cielo, porque el cielo no puede esperar, el cielo gobierna. Y tú y yo tenemos que entender que si de repente nos enganchamos con filosofías que parecen atractivas, pero que no lo son, y que han perdido todo su sentido de respaldo en la palabra de Dios, vamos a terminar desechando la palabra de Dios y el conocimiento de Dios.
Si tú desechas la escritura, si tú desechas la palabra, terminas desechando el conocimiento de Dios. Pero ¿cuál es el tema? Pierdes tu lugar para servir. Es decir, que no conocer a Dios en cualquier momento va a hacer que mi propósito sea anulado. Y encima de esto, no conocer a Dios me va a llevar a una consecuencia generacional. Dice aquí el versículo: yo me olvidaré de tus hijos. No sé quién quiere olvidarse aquí de sus hijos, o quién quiera que Dios. ¿Quieres que Dios se olvide de tus hijos? ¿A quién se le ha perdido su hijo en algún día? Aquí se le, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo fuera. ¿Quién algún día? Yo un día creí que había perdido a mi hijo. Sí, no lo perdí, solamente no me di cuenta que él se había movido de lugar. Pero las señales indicaban que se había ido del lugar donde estábamos, ¿no? Y salí gritando a la calle, ¡ay! Como parecía la Llorona, ¿sí? Y no, acá está. Bueno, ya descansamos tranquilamente. Ahora, quiero decirte algo con esto. Yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos, pero yo no me quiero olvidar de la ley, porque el peligro de no conocerle es que el pueblo, fíjate bien, es destruido. Es que el pueblo pierde su influencia. Es que el pueblo sí pierde el valor generacional. ¿Qué quiere decir con esto? La Biblia nos habla en el libro de Jueces capítulo 2 y capítulo 3 que después de Josué se levantó una generación que no conoció a Dios y sirvieron a otros dioses. Por eso lo que tú viste ahora aquí con los jóvenes y lo que vivimos ayer con ellos, de llevarlos a un tiempo de liberación, de que ellos oren, que ellos busquen, que ellos se preparen, que se entrenen, sí, para la vida, pero sobre todo para la milicia espiritual, es porque no queremos que el día de mañana, sí, ellos se pierdan. Porque escucha bien, un día yo sé que yo no voy a estar y van a estar mis hijos. Pero entre mis hijos y yo hay una generación de jóvenes que yo quiero que conozcan a Dios, para que el día que no estemos, si así Dios lo quiere, ¿sí? O el día que vengan los nietos, ¿verdad? Ellos puedan ver en los jóvenes, en los niños de ahora, que hay un Dios y que conocen a su Dios. Peligro de no conocerle. Pero ahora viene un tema que nos puede hacer envolver en un peligro más, que es el falso conocimiento. Tito capítulo 1 verso 15. Tito capítulo 1 verso 15. Todas las cosas son puras para los puros, dice Tito capítulo 1 verso 15. De hecho, Tito creo que solo tiene un capítulo, ¿no? No tiene más, ¿verdad? Bueno, pero usted no lo sabría si no abriera su Biblia. Cayó en la trampa. Tito capítulo 1 verso 15. Todas las cosas son puras, ¿para quiénes? Mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que hay un problema cuando hay gente que dice conocer a Dios y no lo conocen realmente. Ellos profesan. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de esta gente que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Y entonces dice Pablo: esta gente profesa conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Y el tema es que sin darnos cuenta, en algunas áreas de nuestra vida o escenas de nuestra vida, podemos caminar con un falso conocimiento o una falsa religión. Y hay una historia en el libro de Hechos que a mí me encantó en estos días que hemos estado leyendo, y es la de Simón el mago. Ustedes ven que llega Felipe a Samaria y Felipe comienza a predicar el evangelio, y el evangelio se empieza a multiplicar, comienza a haber señales y milagros. Y había ahí un cuate que engañaba a la gente, que se llamaba Simón.
¿Sí lo ubican? Dígame, Simón. Ok, Simón el mago, sí. Y entonces Simón, ¿verdad? Al ver los milagros, las señales, todo lo que hacía Felipe, él dice, yo quiero caminar en esto. Y dice la palabra que creyó. Oh, a mí me llama la atención. Y que hasta se bautizó. Entonces está el reporte de que algo está ocurriendo de manera increíble en Samaria. Y mandan a traer a Pedro y a Juan, los apóstoles, porque todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando llegan Pedro y Juan a Samaria, forman a la gente, ¿verdad? Y empiezan a poner manos, y la gente empieza a hablar en lenguas. Y Simón el mago, pues como tenía esto de la magia, ¿verdad? Dice, wow, qué trucazo. Y entonces va y saca del banco un dinero. Y viene con Pedro, le dice, oye Pedro, mira, pásame el truco. ¿Cómo le haces para que cuando yo ponga la mano sobre la gente hablen en lenguas? Te doy aquí está un dinero. Porque en la magia los trucos se revelan así. ¿Sí? Aquí está la lana. Y mira la respuesta del apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 21. Yo creo que Simón no sabía que lo que había pasado con Ananías y Zafira, porque de haber sabido ni se le acercaba a Pedro. Ahora, Simón, ¿qué conocía Simón? ¿Qué conocía Simón? El poder. ¿Qué dice Hebreos que conoció el pueblo de Dios? Conocieron mis obras, pero no mis caminos. Mira lo que le dice Pedro, 8:21. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, este es el corazón de alguien que dice que conoce a Dios, pero no tiene idea de quién es Dios. Porque tu corazón no es recto, escucha bien, delante de Dios. Es decir, que una evidencia de que yo conozco a Dios es que yo sé cómo Dios me conoce a mí. Uno de los mensajes que estoy preparando en esta serie es el conocimiento de Dios sobre ti. Tu conocimiento de Dios es limitado, pero lo que Dios sabe de ti y de mí es ilimitado. Tú y yo podemos tener alguna idea de Dios, pero Dios tiene claramente quiénes somos tú y yo. Entonces el corazón de alguien que dice conocer a Dios y que no le conoce es un corazón que no es recto delante de Dios. Es un corazón que necesita arrepentirse. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad. Yo necesito que vayan a la Biblia, por favor. Y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Escuche, todas estas características son las características de alguien que conoce la iglesia, quizá conoce el poder de Dios, pero no conoce a Dios. Me pregunto si tú lo conoces. Yo quisiera saber si tú estás caminando en un conocimiento como el que experimentaba el apóstol Pablo, que era un conocimiento tan profundo de quién es Jesús, que lo llevó a estimar todo como pérdida en este mundo, y que lo llevó a decir, Señor, aún las cosas buenas que he logrado son basura comparadas con lo que tú eres. Ahora, hay una mentalidad que tenemos que quitarnos en la vida espiritual, dicho con todo respeto. Tú tienes que quitarte la mentalidad del pepenador. ¿Por qué? Porque solo un pepenador busca en la basura algo de valor. Y tú y yo, escucha bien, todo lo que tenemos de este mundo comparado con el conocer a Dios es basura. Y no podemos ir a la basura a encontrar propósito, sentido e identidad. Porque si tú haces esto, eres un pepenador espiritual. Y esa es la evidencia de que o no conoces a Dios, o que
Profesas conocerlo, pero como Simón, tu corazón no es recto delante de Él. Necesitas arrepentirte de tu maldad. Necesitas que Él perdone ese pecado, que Él libere esa prisión de amargura y de maldad en la que estás. Y a veces no conocemos a Dios porque no caminamos en los medios correctos para conocerle. Y yo quiero hablarte de 4 medios de gracia que el Señor provee para que le podamos conocer. Que si estos los atendemos de manera correcta, podemos llegar a decir como el apóstol Pablo: le conozco, y por cuanto le conozco, le amo, y por cuanto le amo, no amo a nada más, y por cuanto no amo nada más, todo para mí es pérdida, a fin de una ganancia mayor, la excelencia del conocimiento de Dios. Ahora, Pablo era un hombre muy enfocado en el conocer. Por eso en Efesios capítulo 3 nos dice que pudiéramos conocer el amor de Dios, que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento. Lo que Pablo nos está invitando es que tengamos una vida donde a través de los medios de gracia podamos subir y podamos llegar a ese destino del conocer a Dios. Y cuando lleguemos a conocer a Dios, no anhelemos nada de la tierra. Voy a poner un ejemplo muy que ni me gustaría ponerlo, pero ¿cuántos cuando vamos a un paisaje precioso, a un resort, no sé si ha sido un resort en la Riviera Maya, o a un lugar bonito donde la naturaleza, la comida, como que no quieres volver a tu casa, ¿verdad? El primer día. ¿Cuántos cuando estamos en un lugar increíble, como que decimos: híjoles, yo ya no quiero algo menos de esto, ¿sí? Cuando pruebas, las hermanas lo saben muy bien, ¿verdad? Los esposos van, comen con la esposa su comida, la hermana guisa muy rico, van a un restaurante y dicen: pero no es lo mismo, porque conozco algo mejor. De igual manera, subir al conocimiento de Dios, escucha bien, nos va a hacer no querer regresar. Una de las películas de Narnia, en los libros, la película número 3, el viajero del alba, ¿se llama? ¿Sí? Al final de cuentas hay un soldado ahí que es un ratón que termina su milicia, y entonces llega Aslan y hay unas olas que lo separan del país de Aslan, y le dice: ¿cómo es tu país? Es como todo lo que me han dicho. Y le dice Aslan: no sé qué te han dicho, pero necesitas verlo tú con tus propios ojos. Y le dice: pero hay una advertencia, si tú vas, no puedes volver. Amados, el conocimiento de Dios, decía un hombre llamado J. Parker, es un viaje sin retorno, o debería ser un viaje sin retorno. Que tú conoces a Dios, y una vez que lo has conocido, como hemos cantado, pues te he visto una vez y ya no quiero volver. No quiero volver a conocer nada de lo que este mundo me puede dar, nada de lo que este mundo me puede ofrecer, porque conocerlo a Él es muchísimo mejor. Ahora, ¿cuáles son estos medios de gracia? El primero está en Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Está hablando Dios a Israel, y está hablando que Israel va a ser como 2 canastas de higos, unos podridos y unos buenos. Los podridos son aquellos que iban a ser rebeldes y se iban a quedar en Jerusalén. Los higos buenos son los que iban a ser transportados a Babilonia. Iban a estar 70 años en Babilonia. Pero escucha bien, este proceso que Dios tenía para los hijos de Israel tenía un propósito. No era solamente una disciplina, sino que en medio de la disciplina Dios tenía un propósito para ellos. Y es lo que dice el capítulo 24, el verso 7. Dice lo siguiente: y les daré corazón
para que me conozcan. Pero mira, para que conozcan ¿qué? Que yo soy Jehová. Y ustedes serán ¿qué? Por pueblo. Yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amados, el primer medio de gracia que tú y yo recibimos para conocer a Dios es un nuevo corazón. No está diciendo Dios aquí, ¿verdad?, que Él nos pide que tengamos un nuevo corazón. ¿Tú sabes por qué Dios no te pide que tengas un nuevo corazón? Porque Dios nunca te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Y tú y yo no tenemos la capacidad de tener un nuevo corazón. Tú y yo no tenemos la capacidad de nacer de nuevo por nuestro propio medio. Por eso son medios de gracia. A Dios le plació que tú nacieras de nuevo. A Dios le plació revelarse tu vida y que tú le puedas conocer. Y cuando tú tienes un encuentro con Él, Él te da un nuevo corazón. Ahora, no tenemos la capacidad de producir el corazón nuevo, pero una vez que lo recibimos, sí tenemos la capacidad de que con ese nuevo corazón que hemos recibido, podamos conocerle. Y lo que está diciendo aquí Jeremías es, Dios a través de Jeremías es, yo les daré un nuevo corazón. Ahora nota, ¿para qué? El medio es el corazón, pero el propósito de Dios es que le conozcamos, pero no de una manera teórica, no de una manera histórica, sino dice aquí, para que sepan y conozcan que yo soy su Dios. Yo no sé, a lo mejor cómo conocemos a Dios, pero principalmente tenemos que conocerle como a Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo le conozco a Él como Dios, yo le conozco en su omnipresencia. Es decir, yo entiendo que Él está presente en todos los lugares, en todos los tiempos, en todas las eras, en todas las épocas. Entender que yo conozco a Dios. Dios me da un corazón nuevo para que yo conozca que Él es omnipresente. Y eso significa que Dios siempre ha estado en la historia, en el hilo de la historia de la humanidad. Antes de la historia, en la historia y en el tiempo venidero, Dios siempre ha estado presente. Y yo creo, amados, que cuando tenemos un corazón para conocerle y reconocemos su omnipresencia, viene un sentido de vivir de una manera para agradar su ojo y no el ojo del hombre. Viene una conciencia, viene un poder, viene una habilidad, viene una capacidad espiritual para poder vivir de una mejor manera en el temor de Dios. Porque a veces hacemos cosas que no agradan a Dios, porque en ese momento dejamos de conocer a Dios como el omnipresente. De Él no nos podemos esconder. El salmista decía, ¿a dónde me iré? Si me voy a lo alto, ahí estás. Si me voy al extremo del alba, ahí estás. Si me voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y luego empiezas a ver todo, empieza a decir, todos mis pensamientos te son conocidos. Y aquí viene conocer a Dios como el omnisciente. El omnisciente Dios, escucha, no solamente está donde tú estás. Porque yo puedo estar con Pablo, aquí Mr. Pablo, ven tantito. Yo puedo estar con Pablo aquí y yo estoy presente con él, con su familia. Y entonces yo veo cómo trata a Eunice. Recuerda que estamos hablando de la omnisciencia, ¿eh? Y yo veo cómo trata a sus hijas. Y yo veo cómo trata a su pastor. Y yo veo cómo trata a sus amigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy presente con él. Pero Dios no solamente está presente. Él puede estar con él, pero Dios, y él puede estarle diciendo, Juan, mira, me cae re bien. Pero también él puede estar pensando, la verdad es que no me cae tan bien. Entonces aquí es estar presente.
Pero Dios no solo está presente aquí, Dios está presente aquí. Eso es la omnisciencia de Dios. Que Él no solamente está en todos los lugares donde estamos, sino que Él también conoce todo lo que pensamos en donde quiera que estemos. Por eso el salmista decía: mis pensamientos, es más, examínamelos, porque yo creo que tú los conoces mejor que yo. ¿Sí o no? Okay. ¿Quieres madurar en un área de tu carácter? Métete a estudiar la omnisciencia de Dios para que puedas comprender que el que te conoce, el que te diseñó, el que te ve y que te ve en aquellas áreas que tú ni siquiera ves, que los psicólogos dicen que se llama subconsciente, Él te conoce y Él puede revelarte quién eres tú y quién es Él. Conoce a Dios. Él es omnipotente. Cuando tú y yo conocemos a Dios a través de este nuevo corazón que Él nos da como el omnipotente, nuestra vida de fe se acelera. ¿Por qué? Porque sabemos que caminamos con un Dios poderoso. Algo que yo admiré al principio cuando empecé a conocer a mi pastor: su fe. Y yo decía: yo quiero tener su fe. Este hombre imparable, va aquí, va allá, se arriesga, invierte, hace eventos, trae, lleva. ¿Qué onda con su vida? Yo decía: Señor, yo quiero tener esa fe. ¿Cuál es el sustento? Y es esto: Él conoce que yo todo lo puedo, por eso todo lo intenta. Si yo sé que Él todo lo puede, yo todo lo intento. Si yo sé que para Él no tiene límites, yo tampoco tengo límites para hacer su voluntad. Amados, a veces nos frenamos en la carrera de la fe porque no tenemos un corazón para conocerle y porque, amados, no hemos experimentado y conocido al Dios omnipotente. Primer medio de gracia es un corazón para conocerle, que Él es Dios. No solamente creador, porque las religiones tienen creadores, tienen un Dios que creó y otro que gobierna. No, el Dios que nosotros tenemos y conocemos es el único verdadero Dios, que es creador y gobernante. Amén. ¿Cómo les está cayendo esto? ¿Cómo está el ratón? Lo segundo que Él nos da: su espíritu. Lo segundo que Él nos da es su espíritu. Primera Corintios capítulo 2. Verso 9. Pero Dios dice aquí: antes bien, como está escrito, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Pero por qué le aman? ¿Por qué le aman? Porque le conocen. Esa respuesta la tiene que tener dominada. ¿Por qué le amamos? Porque le conocemos. ¿Y cómo es que le conocemos? Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, diga conmigo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos ha dado Dios? Su Espíritu. Es decir, Pablo dice: solamente el Espíritu de Dios conoce todo lo que es Dios. Pero cuando tú viniste a Jesús y te dio un nuevo corazón, también te dio su Espíritu
para que tú pudieras conocer a Dios, escucha bien, en la misma medida y manera que Jesús lo conoció aquí en la tierra. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quisieran ser como Jesús en carácter y obra? Bueno, si no, no sé qué haces en una iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos? A lo mejor sabemos que es nuestra meta, pero yo la verdad es que ha habido días donde he dicho: Señor, siento que no voy a la meta, siento que me estanqué. Quiero conocerte y quiero ser como tú. Y entonces, ¿qué necesito? Conocer más a Jesús, pero también conocer a Dios como Jesús lo conoció. ¿Me explico con esto? Es decir, que tú no conozcas a Jesús como tú lo conoces, sino como Jesús lo conoció. ¿Por qué? Porque algo que algo que sostuvo a Jesús en su caminar en la tierra fue que vivió tan lleno del Espíritu Santo, pero esa llenura no era el medio para hacer milagros, sino era el medio para conocer a Dios. Y conocer a Dios daba como resultado sus obras, su sabiduría, su poder y su gloria. Entonces tú y yo lo que necesitamos hacer es conocerlo a Él. Y aquí la Biblia me dice que es por su Espíritu. Por eso Pablo dice en Efesios 1:17: porque para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces el Espíritu Santo es dado a tu vida para que te quite lo malhumorado, sí, para que te quite lo amargado, sí, para que te quite lo grosero, sí, para que seas una persona así buena y buena onda, sí, para que a través de ti Él haga milagros, sí, para que sirva. Pero el Espíritu Santo te fue dado primeramente para que le conozcas a Él como Jesús le conoció cuando caminó en la tierra. Esa es la razón por la cual hay mucho creyente religioso que no tiene vida en el Espíritu, y porque no tienen vida en el Espíritu no conocen a Dios. Y la santidad es una carga y no un deleite. El servir es un precio y no un pago. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu de Dios para conocer a Dios. Yo he estado orando en estos días: Espíritu Santo, lléname, no para estar más ungido, sino para conocerte más a ti. Porque así, y voy a decir algo bien grave, y Pablo decía cosas graves, pues yo también, aunque no soy Pablo, ¿sí? Pablo decía que estimaba el conocimiento de la ley como pérdida a cambio de conocer a Dios. Mi pregunta es: ¿seremos capaces de decir aún los dones y la unción, Señor, quedan en segundo término? Si es mejor que te conozca a ti. Una canción que escribió Jesús Adrián Romero cuando decía: no busco los dones ni la unción, prefiero a Cristo. Porque si tengo a Cristo, después vino Marcos Brunei y nos la aterrizó: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. ¿Pero por qué? Porque tengo al Espíritu que me llena del conocimiento de Dios. Tercer medio de gracia. Está así, ¿cómo? Esto, ¿sí? El tercero es controversial. Controversial porque algunos, ustedes no, pero algunos no creen que esto sea un medio para conocer a Dios. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y, escucha bien, del conocimiento del Hijo de Dios, el cual me lleva a mí, a ti y a mí, a ser un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué estableció el Señor? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Escucha bien. Para que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. El tercer medio de gracia que Dios nos dio se llama la iglesia. ¿Cómo se llama? Quiere decir, esto es como un carro de 4 llantas. A lo mejor sí tienes un corazón nuevo, a lo mejor sí tienes el Espíritu Santo, pero si alguien no se congrega, tiene una llanta ponchada y no va a conocer a Dios de la manera en la que necesita conocerlo. Aquí Pablo nos dice, es necesario las autoridades espirituales. Ahora, lo que está diciendo aquí no es que todos van a ser apóstoles, no es que todos van a ser profetas, no es que todos van a ser alguno de estos 5 ministerios, no es un llamado para todos, pero el llamado que Dios hace a estos hombres es que sí, todos lleguemos a conocer a Jesús de la misma manera. ¿En qué manera? ¿Como lo conoce el pastor? No. ¿Como lo conoce el apóstol? No. ¿Como lo conoce el profeta? No. Que todos lleguemos a conocer a Dios en la medida, vuelvo a decirlo, en la que Jesús lo conoce. Por eso Jesús dijo, yo en ellos y tú en mí. Es decir, que el deseo de Jesús es venir a tu vida, revelarse a tu vida, para que a través de esa revelación tú puedas vivir una relación con el Padre como Jesús la vive. ¡Qué tremendo! Y entonces nuestra fe ya no va a ser medida, escucha bien, por las circunstancias. Porque tú, ¿y aquí esto para qué me sirve? Aquí viene la parte, te sirve para que tengas fe. Te sirve para que no te llenes de ansiedad. Te sirve para que no te llenes de estrés. Te sirve para que no vivas deprimido. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El conocimiento de Dios no es algo poético, no es algo contemplativo nada más. El conocimiento de Dios desata sobre ti y sobre mí una energía, un poder, una actitud y un estilo de vida congruente al Dios en que tenemos. A.W. Pink decía lo siguiente: dada la devoción de los hombres en este tiempo, dado su compromiso con las cosas espirituales, me da la impresión, lo decía él hace cientos de años, que no sabemos con qué Dios estamos tratando. ¿Qué diría de ahora? ¿Conoces a Dios? Una persona llegó el domingo pasado a decirme, estoy desconcertado de mi cristianismo, porque me di cuenta que no sé quién es Dios. Y qué bueno es que el Señor nos lleve a esos tiempos donde podamos decir, Señor, creo que necesito conocerte más. Y yo necesito la iglesia. No necesita el Espíritu, amén. Necesita la iglesia. ¿Sabes qué conoces gracias a la iglesia? La paciencia de Dios. Ayer me entrevistaron para un proyecto evangelístico y te preguntan tus debilidades. Y puse impaciencia. Un poquito. Y entonces, ¿a quién creen que fue el último que pasaron? Dios tratando conmigo. Necesitamos el cuerpo de Cristo para conocer a Dios. Y aunque no lo comprendas, la Biblia dice que a través de estos ministerios de la iglesia, todos podemos llegar a conocer a Jesús. Y es un medio de gracia. La cuarta y última, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14,
verso 20. En aquel día ustedes conocerán, como la palabra conocer está por toda la escritura. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Ahora, pregunto, ¿qué día? En aquel día, sí, Señor, que llegue el día. ¿Qué día? ¿De quién estaba hablando? ¿Quién iba a venir en lugar de Jesús? Del Espíritu. Entonces, ¿ves cómo está conectado? Porque el cuarto medio de gracia es este, y tiene que ver con el Espíritu. En aquel día, ¿qué día? Cuando venga ¿quién? Cuando venga tu vida, ya debió haber venido. Ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. ¡Wow! No es que de repente cuando nos metemos a estos temas, los versículos que hasta nos sabíamos de memoria, de repente, ustedes en aquel día, ¿qué día? El que venga el Espíritu Santo, ustedes conocerán, mira lo que está diciendo aquí, que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes, por lo tanto ustedes están también en el corazón del Padre. Pero necesito el Espíritu. Dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me... ¿Por qué? Porque le conoce. Y no solamente es capacitado para amar a Dios, sino que es entendido para saber que Dios le ama. Es entendido para saber que Dios le ama. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios, porque Él me amó primero. Pero ¿cuál es este cuarto medio de gracia? El que tiene mis mandamientos, la palabra. Necesitamos la palabra de Dios. Jesucristo dijo a los fariseos, sí, las escrituras dan testimonio de mí. Cuando los fariseos querían acusar a Jesús de alguna cosa, él empezó a decirles, ustedes yerran ignorando dos cosas: las escrituras y el poder de Dios. Si no conocemos la palabra, por eso es que ya no les pasamos los versículos. Ay, pastor, pero yo soy nuevo. Allá tenemos Biblias, cómprate una. Yo escuché el testimonio de un pastor que dice que cuando él estaba en el mundo, iba a una cantina, pedía el whisky más caro. O sea, cuando yo vine a Jesús, sí, yo llegué a la librería y le dijo a la hermana, ¿cuál es la Biblia más cara que tiene? Ay, esa, pero ay no, cómprate una más barata. Le dice, ¿cómo es posible que usted venda Biblias y no pueda honrar la Biblia? Dijo, deme la Biblia más cara. Y se la dio. Él le preguntó por qué, y él le dijo eso, porque cuando yo estaba en el mundo, llegaba a un lugar y me compraba el whisky más caro, la camisa más cara, pero ahora dice, yo conozco a Dios y quiero la Biblia más cara, quiero honrar su palabra. El que tiene mis mandamientos, ¿qué hace? Los guarda. No puedes guardar lo que no tienes. ¿Cómo vas a guardar la palabra si no la conoces? ¿Cómo vas a obedecer a algo si no estás entendido de la voluntad de Dios a través de su palabra? ¿Qué tiempos hemos tenido con el tiempo con Dios en el libro de Hechos? Porque lo que yo veo en el libro de Hechos es que ellos están poniendo por obra las enseñanzas del reino de los cielos.
Pero esto, escuche bien, amada iglesia, es necesaria la vida del Espíritu. Por eso dice en aquel día, porque hay mucha gente que sí conoce la Biblia, pero no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque una de las llantas no está en su vida. No está el Espíritu, no está el nuevo corazón. No pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hay mucha gente allá afuera que lee este libro, lo estudia y hasta se lo sabe. ¿Y sabes para qué la usan? Para cuestionar la fe y el caminar de otros. Esta palabra te puede informar, pero solo con el Espíritu Santo y con un corazón nuevo y sometido a la autoridad de la iglesia, solamente así te puede transformar. Pero si tú estás con un corazón nuevo, vives en el Espíritu, estás bajo cobertura de la iglesia, pero no lees la Biblia, eres un cristiano estancado y analfabeta, que existe, pero no conoce al Dios que adora. ¿Sabes qué le dijo Jesús a la samaritana? Eres un analfabeta espiritual, porque adoras lo que no conoces. Yo no quiero ser un analfabeta espiritual, ni un pepenador espiritual. Yo quiero ser alguien, y anhelo que usted sea alguien que cada día, como Oseas nos lo dice, conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Ahora, concluyo. Aunque Dios provee estos 4 medios de gracia para revelarse a nosotros, hay una iniciativa que sigue siendo impulsada por Él, la cual es que nosotros anhelemos conocerle. Dios te da los medios y Él mismo te impulsa, pero tú y yo tomamos la decisión. Me iba a traer un boleto de avión que vi de mis hijos ahí, de cuando fueron a Kitsania. Fíjate que yo tengo un boleto de avión. Te digo, este boleto de avión es para ¿qué nación? Israel, Cuba, Australia, no sé qué país tú quieres ir. ¿Lo quieres? ¿Usted qué tiene que hacer? Tomarlo. Y Señor, aquí me duermo con mi boleto. Mañana voy a ir, mañana voy a amanecer en Israel porque ya tengo mi boleto. No. Tú te tienes que subir al avión. Ya está pagado. El corazón que Dios te da ya está pagado. Su espíritu ya está pagado. La iglesia ya está comprada y lavada con su sangre. La palabra ya está en tus manos. Tienes que subirte a los medios de gracia para decir: te conozco, Jesús. Y como el apóstol Pablo decía al final, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Escucha bien: si puedo conocerle, le puedo amar, y si le puedo amar, incluso puedo morir por él. Si puedo conocerle, le puedo amar, y si le puedo amar, le puedo amar hasta la muerte. Un misionero entró a Medio Oriente. Preparaba grupos de jóvenes. No llevaban ropa en las mochilas más que un cambio. Él viajaba a Inglaterra y en Inglaterra le imprimían Biblias traducidas al lenguaje árabe. Y entonces en las mochilas de los jóvenes metían las Biblias y las cubrían con ropa. Y su tarea simple, el viaje misionero, consistía en esto: pasar la aduana. Era lo único que tenían que hacer. El tema es que si te agarran con una Biblia, te deportan, te quitan la mercancía y hasta te meten a la cárcel, porque es ilegal que tú metas Biblias a estos países. Y siempre vieron la mano de Dios, grandes milagros, grandes señales.
Cuentan que una vez cruzaron y traían unas predicaciones y les abrieron la mochila, vieron que tenían Biblias, se enojó la policía y de repente una mujer empezó a buscar más y encontró una predicación de Ernesto Alonso, el pastor Ernesto Alonso. Pero la mujer no sabía quién era Ernesto Alonso como pastor. Y ella dijo: ah, Ernesto Alonso, novelas mexicanas. Sí, Ernesto, es Ernesto Alonso. Ah, no, entonces pásenle. Y pasaron las Biblias. Un día abrieron la maleta de este misionero. ¿Qué traes? Y él dijo: pues libros. Y entonces la policía volteó y vio un letrero que decía: bienvenidos a la Feria Internacional del Libro. Ah, son ustedes, pásenle. Y una de esas Biblias llegó a las manos de un jovencito de 10 años, 11 años. ¿Tienes 11? Y él creyó en Jesús. Y a través de la Biblia él comenzó a conocer a Dios. En las noches él venía a su casa, se metía debajo de la cama con una lamparita, en su cuarto se cerraba, abría su Biblia y leía la palabra de aquel Dios que había tocado su corazón, de ese Dios que le había dado un corazón nuevo, de ese Dios que le había dado su espíritu, de ese Dios que le había unido a una comunidad subterránea de creyentes porque no podía congregarse, y leía la palabra para conocer a su Dios. Por un descuido dejó el Nuevo Testamento, la Biblia, en la cama. El niño está en la escuela y de repente llega la mamá, ve la Biblia, comienza a leerla, le llama a su esposo y le dice: el niño tiene una Biblia en la casa. El esposo llega y dice: llámale a la policía. Junto con la policía van a la escuela y le dicen al director: este niño trae una Biblia, está leyendo una Biblia. Lo llaman al niño y el director le dice: por favor, niega a Jesús. Y la policía se va. Y él dice: lo siento, yo conozco al Dios verdadero, no lo puedo negar. Le dice el director: te tengo que entregar a la policía. Lo entregan a la policía. Los papás lo entregan a la policía. En su ciudad, negar el Islam es pena de muerte, es la horca. Llegan con el juez, el jefe de la policía, lo lleva a un cuarto y le dice: niño, tienes 11 años, tienes todo por delante, niega a Jesús. El niño dice: no puedo negar al Dios que conozco. Lo llevan ante el juez final y el juez le dice: mira, niño, ya llegar aquí es mucho, después de mí sigue la muerte. Y el juez le hace dos propuestas: mira, tú en tu corazón sigue creyendo, pero solamente públicamente niégalo. Si tú haces esto, el gobierno te paga la universidad y le da un mejor trabajo a tu papá en el gobierno. Sigue creyendo en tu corazón, solamente niégalo. El niño dice: no lo voy a hacer. 11 años. Firma la sentencia de muerte, va a la horca. Aún la persona que está ahí le dice: por favor, niega a Jesús. Y él menciona esta frase: porque no podemos negar lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestras manos han palpado respecto al verbo de vida, el Hijo de Dios. Y le dicen: tus últimas palabras. Toma la cuerda, beso esta cuerda en nombre del Padre, beso esta cuerda en nombre del Hijo, beso esta cuerda en nombre del Espíritu Santo. Y muere. 11 años. Cuando yo escuché esta historia, yo me tiré al piso, porque la escuché de boca del misionero que lo conoció. A raíz de esto los padres se convierten también, porque dicen: ¿qué tipo de Dios es este por el cual puedes morir? ¿Quién es este Dios?
al cual la muerte no puede resistirle. Y los papás van y buscan a los hermanos y dicen: nuestro hijo murió por el evangelio, queremos saber quién es este Dios. Cuando yo escuché esa historia dije: Señor, chale, te conozco. Guardo mi vida, hacemos cosas en pro del reino, pero te conozco para llegar a este punto. Me di cuenta que había una necesidad en mi corazón. Y hoy que recuerdo la historia, sigo recordando la necesidad que hay en mi corazón a fin de conocerle. Y este niño pudo atesorar y encarnar las palabras del apóstol Pablo diciendo: llegando a ser semejante a él en sus padecimientos y en su muerte. Dios quiere que le conozcamos y nos invita al viaje. La pregunta es: ¿quieres ir? ¿Quieres conocer a este Jesús que ni siquiera la muerte es capaz de detener la fe de alguien que le ha conocido? Pablo tenía la ley. Pablo había tenido un encuentro con Jesús, pero hasta el último día de su vida Pablo se esmeró en una cosa: conocerle. Vamos a orar. Si te quieres poner de pie, puedes hacerlo. ¿Qué Dios como tú? Quiero invitarte a este tiempo haciendo esta oración al Señor, o teniendo esta actitud que el Señor demanda. Y es una actitud de estar quietos. Conoced que yo soy Dios. Estad quietos, dice el Señor. Oh, entra a esa quietud para conocerle.